Seamos honestos, nadie lee un informe de 100 páginas, pero todos recordamos una buena historia. Hoy vamos a platicar cómo la comunicación mejora la aplicación de la sustentabilidad. Microacción. 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 El podcast de la revolución. Hola y bienvenidos a Microacción, el podcast oficial de Ergonomic México. Vamos a dar continuidad a un tema maravilloso y que me apasiona mucho con mi formación de comunicóloga, que es precisamente cómo influye la comunicación en la sustentabilidad desde un enfoque corporativo. Y para este segundo episodio continuamos la charla con un gran amigo e invitado que es Alejandro Velasco, precisamente experto en comunicación corporativa. Alex, muchas gracias por continuar en este episodio. Gracias a ti, Pau. Encantado. Y bueno, Alex, tuvimos un maravilloso episodio número 1. Por favor, regrésense, escúchenlo, sobre los inicios precisamente de la sustentabilidad, cómo se afianzaba con el área de comunicación. Y bueno, hemos tenido resultados maravillosos con informes súper bonitos, bien diseñados, de 100, 200, y no me lo vas a creer. Yo he visto en la actualidad informes de sustentabilidad de 800 páginas. Y dices, está padre, porque quiere decir que ya hay más metodologías, que ya hay mejor medición, trazabilidad, KPIs para nuestros indicadores, ¿no? Tenemos un informe robusto. ¿A quién llega? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo entiende? ¿Cómo trabajamos un informe efectivo, Alex? Mira, creo que eso que dices es como muy importante. O sea, las oportunidades que yo tuve de liderar procesos de desarrollo de informes, obviamente siempre acompañado de expertos como ustedes, eran esas preguntas, ¿no? O sea, seguramente alguna vez yo mismo lo comenté, o sea, pero un reporte tan largo ni siquiera lo voy a leer yo sí. como responsable, ¿no? Sí, lo tengo que revisar. Exacto, porque era Sí. parte de lo que nos tocaba. Y por ejemplo, las sugerencias siempre eran, pues hagamos un lenguaje mucho más amigable, hagamos una versión más corta, resumida. Creo que algo que era clave o que nosotros hicimos muy bien en su momento era tomar de estos documentos tan robustos y que al final eran así porque así te lo pedía la metodología y finalmente pues estábamos alineándonos a lo que era lo correcto, digamos, para entregar. Pero de eso sacábamos partes o fragmentos relevantes o de mucho impacto y que sabíamos que iban a tener interés en el área de operaciones, en el área comercial, en el área de cualquiera que fuera el área, ¿no? Los mismos líderes, ¿no? Los mismos proveedores. Y sobre eso desarrollábamos estrategias de comunicación. O sea, no le vamos a mandar al comité ejecutivo pues, todo el reporte y aquí está el reporte. No, o sea, hacíamos una pequeña síntesis, un extracto de los mensajes más relevantes o más importantes que de verdad para ellos iban a resultar de interés. Claro. Y sobre eso se los compartíamos. Y al final también era esa petición, ¿no? O sea, esto es un trabajo de todos. Esto no nada más es del área a cargo de desarrollar el reporte. O sea, lo que consideramos que era importante es que los mismos líderes o que las mismas áreas que compartían la organización con nosotros se sintieran parte de y que se volvieran también promotores de estos documentos, ¿no? Y que ellos, por ejemplo, como decías, con los proveedores, pues ¿quién tiene contacto con los proveedores? Pues tal vez el área de operaciones o el área de compras o el área el área comercial con sus clientes, ¿no? Y pues que ellos a su vez se volvían estos promotores y lo compartían, ¿no? Y ellos eran los que después ya estaban ahí promoviendo el reporte más que nosotros mismos. Creo que eso era parte bien importante, o sea, que se sintieran y que se empoderaran del documento, porque a final de cuentas era un documento que representaba a la organización y lo que la organización como tal estaba haciendo, no nada más nosotros como área. Pero me imagino que tampoco era fácil lograr ese involucramiento. Nada fácil. Yo hasta me imagino que en un primer momento, en las primeras ocasiones, creo que hasta te ven con odio cuando llegas a pedir información, porque la realidad también es, puedes usar una metodología, pero hoy ya hay una reportitis o informitis y de
para este tema usa esta metodología, para este, esta, Sí, para este, sí. Y entonces todo el año te la pasas pidiendo la información a las diferentes áreas. Sí. Entonces cuando te ven entrar en su oficina, seguro, ya viene a pedir mi información, ¿no? O ya quiere mi reporte, ya quiere esto. ¿Cómo los Sí, involucras exacto. Al entonces? principio obviamente es picar piedra y es convencer, es mucha habilidad de persuasión para que te crean lo que les estás diciendo y que no nada más es por obtener una certificación o X cosa, ¿no? Sino que de verdad, se los comentaba en el episodio anterior, o sea, es construir las ideas para que te crean lo que les estás diciendo, pero después se los tienes que demostrar de alguna u otra manera. Entonces, obviamente, sí es como que desde ahí te vean ya estratégico. Que no nada más llegas y porque se te ocurrió y quieres obtener una certificación o quieres un algo y por eso se te ocurrió hacer un reporte, ¿no? O sea, sino que vean por qué lo estás haciendo, para qué, cuál va a ser el beneficio para nosotros como organización, cuál va a ser el impacto también en el ámbito social, si es lo que estás buscando, que ellos tengan esa claridad y que vean que lo estás pidiendo también, que no estás llegando, por ejemplo, a pedirles algo para la próxima semana. O sea, si te ven que tú estás planeando algo a mediano plazo, pues obviamente así va a ser más fácil, ¿no? Sí. Que si tú llegas de un día para otro, necesito que me mandes 30 documentos, 30 archivos, 30 cosas, o sea, algo muy complejo de entregar, pues te van a decir, ahorita tengo otras prioridades. Sí, porque al final todo el mundo tiene sus responsabilidades dentro de la organización, ¿no? Pero si te ven que lo estás planeando bien, que lo estás haciendo con buen tiempo, que tienes claro para qué lo estás haciendo y no nada más lo estás haciendo porque se te ocurrió y porque suena bonito, porque está de moda, creo que así es más fácil que logres que se suban al barco, ¿no? Y si al final les entregas un buen material, un buen trabajo, un buen reporte y con buenos resultados y obviamente los haces partícipes de estos resultados, pues creo que ya para los siguientes años va a ser mucho más sencillo, ¿no? Bueno, y una palabra clave que mencionaste reiteradamente fue la persuasión, que yo creo que es una de las habilidades que definitivamente tenemos que desarrollar como comunicadores, ¿no? A veces, y retomando el ejemplo que hablábamos también en el primer episodio, comunicadores, haces una postal, haces un video. No, hay mucho más que hacer y parte del trabajo es eso, la persuasión, el convencimiento, el involucrar a la gente. Te vuelves un poquito todólogo en estas soft skills, ¿no? ¿Cuáles dirías precisamente que son esas habilidades que tuviste que desarrollar así como de, bien, me tengo que poner las pilas para llevar estas diferentes estrategias, estos diferentes informes? ¿Qué es lo que necesita un comunicólogo que se va a involucrar en temas de sustentabilidad? Ya lo dijiste, persuasión, o sea, esta habilidad de convencer sí o sí a quienes necesitas que te echen la mano. O sea, yo también comentaba anteriormente que yo no soy experto en todo, pero sí me gusta y considero bien importante rodearme de los que sí lo son. Claro. ¿No? O sea, si necesito hablar de temas operativos, pues con los de operaciones, con los que saben y explícamelo hasta que yo lo entienda, porque si yo lo entiendo, o sea, eso yo les decía, si yo lo entiendo voy a poder hacer que los demás lo entiendan. Sí. A los de TI, tecnología, sistemas, si yo lo entiendo lo voy a lograr difundir de la manera correcta, así, ¿no? Entonces creo que eso, el trabajo en equipo, o sea, es fundamental que tengas esta capacidad de colaborar con otras personas de diferentes áreas, de diferentes formas de pensar, que a lo mejor no van a estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque tienen otra forma de trabajar, otra forma de ver las cosas. U otra formación, ¿no? Porque a veces también, un mismo tema lo ves, como decíamos, no es lo mismo lo que considera sustentabilidad la persona de finanzas que el de responsabilidad, que el de comunicación. Exactamente. Pero si todos tienen claro hacia dónde vamos, por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, pues todos van al final a poner su granito de arena para lograr esos resultados. Entonces creo que el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo es bien importante. Y hoy también creo que algo fundamental es tener la capacidad de tener un pensamiento crítico y de no dejarte llevar por la primera impresión que tienes, o por lo primero que te llegaron, o por lo que te dice alguien, ¿no? O sea, esta habilidad de investigar, de asegurarte que lo que estás diciendo, lo que te está llegando es, y sobre eso poder conformar estos mensajes que vas después a compartir. Creo que esas habilidades, y bueno, la parte
más hacia los que estamos de este lado, pues la creatividad es fundamental. O sea, tenemos que ser bien creativos para desarrollar estos mensajes que después le van a impactar a quienes queremos que le impacten de la manera en que queremos que les impacten. Totalmente, pero te vuelves multidisciplinario, te vuelves mediador, haces muchas o cumples muchas facetas, te tienes que aliar mucho incluso, yo creo que con recursos humanos, porque al final Exacto. trabajas con la gente y Exactamente. necesitas capacitación y sensibilización, hay que trabajar con muchas personas, pero eso vuelve la dinámica del día a día muy compleja. Yo creo que si yo no estuviera en este mundo, voy saliendo de la universidad, digo, "Oh, Dios mío, qué difícil es". Entonces, ¿por qué es interesante? ¿Por qué a alguien que estudia comunicación le dirías, es algo más bien padrísimo, satisfactorio? ¿Qué pueden ver en la comunicación ligada a la sustentabilidad? Pues este impacto positivo a las comunidades, al medio ambiente. O sea, a mí fue algo de las cosas que, digo, no fue como que yo dije, me voy a dedicar a comunicar temas de responsabilidad social, ¿no? Pero ya sobre Creo la que nadie marcha, te exacto, lleva, exacto, pero te ya sobre lleva. la marcha, cuando te vas dando cuenta de los resultados positivos y los impactos que puedes tener. Obviamente ya hablé mucho de los impactos a la empresa, ¿no? Y yo como responsable de muchas cosas enfocadas en que la gente se sintiera bien trabajando en el lugar donde estábamos, Ujú, para mí era muy satisfactorio ver a la gente feliz, ver a la gente presumiendo trabajar en esa claro. empresa, era algo bien importante. Pero también las cosas que hacíamos hacia afuera y ver este impacto en la comunidad, en el medio ambiente, este, liderar voluntariados y que conviviéramos con personas de diferentes comunidades y este agradecimiento, es como muy difícil de describir, pero de verdad era bien bonito y era cuando yo decía, pues esto vale mucho la pena, ¿no? Y me gusta mucho estar en esto. Y ver la pasión con la que gente más joven que yo dentro de mi mismo equipo trabajaba e implementaba estas cosas, o sea, eso también me abrió los ojos de la importancia que ya tenía esto que estábamos haciendo, ¿no? O sea, Claro. eso me parece que es de las cosas que más he disfrutado yo cuando he estado a cargo de actividades enfocadas en responsabilidad social. Alex, ¿recuerdas y nos podrías compartir algún suceso muy entrañable para ti de las actividades que hacían precisamente hacia la comunidad? Uy, pues muchos. La verdad es que, en primera, la integración que siempre se generaba entre el equipo en estas actividades, pues era muy Sí, importante. O sea, salir del día a día, de estar en la oficina haciendo nuestra chamba, para estar en un ambiente totalmente distinto y ver o convivir con personas que a lo mejor nunca habías convivido en la oficina, era así ya muy es. padre, ¿no? Eh, Hay una historia de hace mucho, cuando yo todavía ni siquiera lideraba nada. O sea, yo era tal cual sí responsable de la parte de comunicación, pero todavía ni siquiera nos conocíamos. Y fuimos a un albergue de niños y había una niña bien bonita, chiquita, como de 3 años, que desde que llegamos llevamos juguetes, si no mal recuerdo, y hicimos actividades de pues pintar las Ah, instalaciones y estas entiendo. cosas, ¿no? Que era lo que se Mantenimiento. hacía antes, ¿no? O sea, Sí, antes era vamos a pintar la escuela y ya somos los más sociales, ¿no? claro. Pero había una niñita que no se me despegaba y la verdad es que yo también me encariñé mucho con ella y estuve ahí todo el día jugando con ella. Tengo una foto que todavía la tengo, está ahí en mi Facebook. O sea, hay que ir muy atrás en el Facebook, pero con ella. Y me acuerdo que alguien me dijo, ay, imagínate, parece su papá. Y yo ni me pasaba por la Ujú. mente ser papá todavía, ¿no? O sea, faltaban varios años, hoy ya tengo 2 hijos. Pero fue como justo ese impacto que estábamos generando en todos estos niños, no solo en ella, sino en todos estos niños en aquella actividad que hicimos, porque además era diciembre, entonces era Oh, ambiente sí, navideño sí, y sí. demás, ¿no? Y ahí como que se me quedó muy marcado. Pero bueno, son muchas historias, o sea, afortunadamente, y he sido afortunado de Sí. participar y de liderar este tipo de proyectos, y siempre ese agradecimiento de las comunidades o de las personas a las que estás dándoles un pequeño apoyo, es creo que
la mayor recompensa de este tipo de acciones, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo, porque nuevamente asumimos, o se asume muchas veces que comunicación es hacer los videos, las postales, las infografías, pero también es llevar a la práctica los ejercicios y entonces si generaste el team building, esa integración, como dices, hay áreas que no se conocen o que se conocen solo por mail, ¿no? Sí. Pero que también se transforma en un cambio para las comunidades que impactas. Fíjate, nosotros cuando, hace unos años, o sea, ya estaba a partir de por el 2017, 18, empezamos a llevar en todos los diciembres o eneros, hacíamos una colecta de juguetes. Y los llevábamos siempre a la misma comunidad, una comunidad chiquita ahí, por Ecatepec. Y había una persona que era el que éramos como 3 personas, ¿no? Yo representando a la empresa, luego otra persona representando como una organización y otra persona que era como el contacto en la comunidad. Y entonces se volvió costumbre para los colaboradores ir cada enero a llevarles juguetes. La hacíamos de Reyes Magos, ¿no? Sí. Los niñitos mandaban sus cartas. El de la comunidad se la daba al de la organización. Él me la pasaba a mí. Juntábamos muchas cartas y los colaboradores pasaban por su cartita y ellos eran como los Reyes Magos, ¿no? Sí. Nos juntábamos y luego convocábamos para que fueran voluntarios a entregarlos, ¿no? Y cada enero íbamos a dejar los juguetes. Llega la pandemia y fallece de COVID el contacto en la comunidad. Entonces, pues fue como, fue muy fuerte ese golpe porque además era un tipazo, el buen Arnulfo. Y lo que a mí más me impactó esa vez fue que los mismos colaboradores empezaron a preguntar, ¿no vamos a ir? ¿No vamos a ir? ¿No vamos a ir? ¿No vamos a ir? Bueno, pues entonces busco a este contacto. Vamos a hacerlo pues órale, poquitos, pero vamos. La comunidad se organizó, ya sin Arnulfo, y pues obviamente fuimos poquitos, se juntaron muchos juguetes, eso sí, y eso me gustó mucho, que la misma gente ya se había enganchado en la actividad. Ya ni siquiera fue iniciativa nuestra como empresa, porque además pues teníamos también que velar por el bienestar de los colaboradores, ¿no? Pero los mismos colaboradores lo pidieron y se nos autorizó y pues fuimos, ¿no? Entonces, ese impacto que dejamos, esa huella que dejamos en la gente es bien padre cuando lo logras. Y eso pues es mucha labor de convencimiento, mucha labor de lo que hemos estado platicando, ¿no? Sí, la constancia de los mensajes, pero además la clave que tú bien mencionaste en varias ocasiones, el que la gente sepa cuáles son los resultados, el impacto, que le hayas hecho entender por qué era importante su participación. Nosotros lo hemos identificado incluso sí en postales, por ejemplo, de voluntariado. Sí, no es lo mismo que tú le digas, ven a plantar un arbolito o ven a pintar un mural, a que le digas, bueno, esto va a transformar el ecosistema o va a brindar un espacio de armonía para los niños. Si tú no entiendes cuál es la finalidad última de lo que estás haciendo, no te va a motivar o vas a decir, bueno, ya fui. Ok. ¿Y ahora qué? Lo que sigue. Entonces, el poder de la comunicación realmente puede ser transformador. Exactamente. Ahora, Alex, hay muchos chicos que a lo mejor quieren o están estudiando comunicación. Yo espero que muchos de ellos vean que no solamente es hacer postales, no todo es TikTok, tampoco no son redes sociales, por favor, hay muchas más cosas que se pueden hacer. Si se quieren perfilar hacia un ámbito de sustentabilidad, ¿cuáles serían tus consejos para que ellos se puedan preparar adecuadamente? Creo que ahora los avances tecnológicos, la inteligencia artificial nos abre muchas puertas a la información. Totalmente. Y creo que eso es bien importante, o sea, investigar, informarse. Obviamente si están llevando a cabo sus estudios, pues qué bueno que lo hagan, que le echen ganas a la escuela. Pero también investigar cosas que a lo mejor no están viendo en la carrera, ¿no? Sí. A nosotros, como mencionábamos antes, no teníamos la IA, entonces pues era googlear y luego pues no es tan fácil, ¿no? O sea, ahora literal preguntas un tema y te va a salir y pides la fuente y ya ahí puedes empezar a investigar con mayor profundidad. Creo que eso es fundamental. Sí. O sea, a lo mejor seguir 2 o 3 personas
que estén muy clavadas en estos temas, líderes en diferentes ámbitos, pero relacionados obviamente con este tema, y ver qué hacen, ver cómo lo hacen. No sé, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, investigar mucho de empresas, qué hacen otras empresas, empresas exitosas en estos temas, qué hacen. Incluso globales, ¿no? ¿Qué se está haciendo en otros lugares? Exacto. Y se vale replicar, o sea, no es copiar, se vale replicar, obviamente con el tamaño que uno tenga dentro de su organización, con presupuestos diferentes. No necesariamente tampoco se tiene que gastar grandes presupuestos para hacer actividades bonitas. O sea, esto de los juguetes que les platicaba, pues la empresa no gastaba realmente mucho. O sea, si acaso pues, el transporte, el box lunch, cosas así, pero pues los que le metíamos a la inversión eran los mismos colaboradores. Entonces, creo que para quienes están estudiando y tienen ganas de perfilarse hacia estos temas, pues eso, o sea, investigar mucho, conocer qué es lo que hacen otras personas, qué es lo que hacen otras organizaciones, cuáles son las iniciativas o los temas que van a estar quizás pegando más fuerte en el futuro, porque también no es lo mismo lo que estamos haciendo hoy que lo que se va a estar haciendo en el futuro, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante para que ya estén preparados y cuando eso llegue, pues ya sean los meros, ¿no? Sí, incluso involucrarse. La verdad es que servicio social, prácticas, siempre son también efectivas porque cuando buscas el lugar ideal, ¿no? Si quieres vincularte a temas de sustentabilidad, pero te vas a hacer servicio social a una, no sé, a una primaria, pues bueno, difícilmente lo vas a aplicar, ¿no? Sí, pero exactamente. que busques algo alineado hacia lo que estás buscando. Sí, de acuerdo. Y probar, o sea, yo creo que probar las diferentes oportunidades que se les vayan presentando, o sea, eso les va a ir también perfilando con base en sus gustos, en lo que más les va agradando conforme van teniendo mayor experiencia, ¿no? O sea, yo que ya tengo varios años en esto de la trabajada, pues he pasado por muchas áreas, por mucho tipo de actividades y con base en la experiencia, pues es que vas creando tus propios gustos, tus propios, tu expertise. Y creo que es bien importante, o sea, probar. Pues si se te presenta una oportunidad, pues tómala. O sea, creo que eso es bien importante también. Aprovechar y aprender de todo. Y creo que lo decíamos detrás de cámaras, ¿no? O sea, también comunicación es muy amplio. O sea, puede ser, diseñar, pero puede ser generar contenidos o puede ser la parte de capacitación. Hay mucha área. Un montón. Y lo mismo de sustentabilidad. Entonces, encontrar el punto medio va a ser a través de la experiencia. Exactamente. Pero paso a paso, no quieran correr. Poco a poco. Hay que disfrutar también el camino. Exacto. Alex, fue muy enriquecedor poder platicar contigo. Yo sé que tenemos poquito espacio, pero me encantaría que después regreses con nosotros a grabar más cosas. Yo feliz. Un placer, Pau. Gracias, Alex. Si queremos continuar la charla contigo, ¿cómo podemos contactarte? Claro, me pueden contactar por correo electrónico. Mi correo es alejandrovelasco83@gmail.com y mi LinkedIn es Alejandro Velasco Rodas, todo junto. ¿Vale? Excelente. Muchísimas gracias, Alex, por todo el valor que nos aportas. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Y recuerden darle clic en el botón de nuestra playlist para seguirnos a nuestras redes sociales donde nos encuentran como Ergonomic o escribirnos un mail a contacto@ergonomic.com. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp el 55 382 4837. Esperamos sus comentarios, sus dudas o, por qué no, la propuesta de nuevos temas. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Microacción. El podcast de la revolución. Paso a paso, día tras día, tú con tu esfuerzo la tierra respira. Cada pequeño acto una gran misión, juntos en esto con una sola visión. Escucha, actúa, es el momento, tu voz resuena como el viento. Oh, oh, oh. Microacción, Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Ideas que vuelan, semillas que van creciendo fuerte
no van a parar. Tú eres el héroe de esta narración. Con pequeñas acciones cambias la situación. Levanta la voz, es tu elección en cada paso. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Microacción, microacción, microacción. El podcast de la revolución. Con pequeñas acciones, un gran corazón. Juntos somos la solución.